No lo que dicen CNN o Fox, no lo que dicen Biden o Trump, no lo que dice esta teoría o esa ideología, no. Yo construyo mi vida sobre las enseñanzas de Jesús. El hombre sabio construye su casa sobre la roca, y cuando llegan las tormentas de la vida, la casa y la verdad que estás edificando no se derrumban. Y la roca sobre la cual debemos edificar, como lo dice el final de Mateo 7, son las enseñanzas de Jesucristo. Entonces, ¿estamos poniendo en práctica las enseñanzas de Jesús? ¿Conocemos las enseñanzas de Jesús? ¿Nos estamos alimentando de las enseñanzas de Jesús? Si no lo estamos haciendo, seremos como los hombres necios que construyen su casa sobre la arena. Y cuando las tormentas de la vida golpeen tu puerta, como lo harán, Efesios 6:13 dice que cuando llegue ese día malo, y llegará a cada hogar, a tu casa, a lo que has construido, se revelará que no es de oro, ni de acero, ni cemento, ni hierro. Será como solo madera y paja, y simplemente se derrumbará. Cuando ves a personas seculares lamentándose por la pérdida de un hijo, lamentándose sin esperanza, te das cuenta de que no han edificado sobre la verdad. Cuando ese hijo muere, sus vidas se destrozan. Pero si conocieran la verdad acerca de Dios y la belleza de la resurrección, podrían ver más allá de la tumba y ver que un día ese hijo les será devuelto. Lo que construyes en tu vida importa. Debemos construir nuestras vidas personalmente como seguidores de Jesucristo sobre las enseñanzas de Jesús. Así que quiero animarte a que, si no haces nada más desde anoche y hoy, comiences a leer y memorizar partes de las enseñanzas de Jesucristo y a ponerlas en práctica en tu vida. Y si alguien te pregunta por qué lo haces, diles que lo haces bajo la autoridad de Dios mismo. Esto es lo que dice el Señor y esto es lo que estoy haciendo. No importa lo que los mandatos puedan decirme, no importa lo que los gobiernos puedan decirme, no importa lo que mi cónyuge pueda pedirme. Mi palabra se basa en la palabra de Dios. Pero los hombres prefieren hacer sus obras en la oscuridad porque prefieren sus pecados. Pero aquellos que construyen sus vidas sobre la verdad vienen a la luz. Es curioso. Justo esta mañana estaba hablando en la escuela sabática sobre mi experiencia misionera en Papúa Nueva Guinea, donde descubrí en mi primera noche allí que cuando no hay electricidad en Papúa Nueva Guinea por la noche, la única luz que tienes es la de tu computadora portátil. Intentaba trabajar en un sermón y como era la única luz en la habitación, aparecieron cientos de insectos revoloteando alrededor de mi cabeza y por toda la pantalla. Es terrible. Y en ese gran centro de capacitación del que les mostré fotos esta mañana, trajeron una de esas pantallas sensibles al tacto donde puedes dibujar cosas con tus dedos. Así que estás allí de pie frente a la pantalla y esta se vuelve negra y descontrolada detrás de ti. ¿Por qué? Porque hay muchos insectos y esa pantalla es la única luz en la habitación. Y así, miles de insectos se sienten atraídos por esta pantalla sensible al tacto y de repente aparecen órdenes e instrucciones por toda la pantalla porque cada vez que un insecto la toca, algo más se activa en ella. Era una pesadilla. Pero el punto es que los insectos vienen a la luz. Nosotros estamos viniendo a la luz. ¿Estás viniendo tú a la luz? ¿Nos estamos alimentando de la luz o preferimos ocultarnos en la oscuridad? ¿De qué estás alimentando tu mente? ¿De YouTube o de la palabra de Dios? ¿De qué estás alimentando tu mente? ¿De Twitter o de la palabra de Dios? ¿Tus opiniones están formadas? ¿Tu opinión está formada porque es políticamente correcta o porque es la verdad de la palabra de Dios? Y nuestra nación está muriendo. Está muriendo porque cada vez menos personas pueden decir en su vida, así dice el Señor. Hoy voy a hacer lo que Dios dice, no lo que el rebaño espera de mí. Pero si andamos en la luz, como Él mismo está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es una hermosa promesa. Si elegimos andar en la luz como Jesús mismo es la luz, tenemos comunión unos con otros. Hay coinonía. Anoche hablamos de tener coinonía con Cristo en sus sufrimientos, en 1 Pedro 3. Que Dios nos purifica y tenemos comunión con Dios cuando tenemos coinonía con Él en el sufrimiento. Aquí dice que si yo elijo caminar en la luz y tú eliges caminar en la luz, inevitablemente nuestras vidas serán atraídas más cerca la una de la otra, porque todos seguimos las mismas enseñanzas.
Y si yo elijo caminar en la luz, pero tú eliges caminar en la luz de Twitter o Elon Musk o alguna otra, habrá una división constante en la iglesia. Debemos ser atraídos hacia la luz, como las polillas de Papúa Nueva Guinea son atraídas a la pantalla de mi computadora portátil. Y así, no solo somos atraídos más cerca de Dios, sino que también somos atraídos más cerca los unos de los otros. Nos damos cuenta de que servimos al mismo Dios, creemos en las mismas verdades, un bautismo, una fe, una esperanza, un Señor y un Salvador, etc. Un mensaje del Evangelio, un Espíritu Santo, un conjunto de dones. Seguimos las mismas instrucciones en el camino de la vida. Y a medida que nos acercamos unos a otros, todas las divisiones que el mundo dice que deberían separarnos se desvanecen, porque somos uno en Jesucristo. Este mundo nos dice que deberíamos estar divididos por líneas raciales, por orientación sexual, por identidad de género, por líneas económicas, por soy de aquí del norte o soy del sur. Esta sociedad se especializa en dividirnos y enfrentarnos unos a otros. Y como cristianos debemos ser una reprensión viviente para el mundo al demostrar que en Cristo personas de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos pueden encontrar una unidad esencial que no se puede encontrar en ningún otro lugar del planeta. Y encontramos esa unidad no cuando nos sentamos y nos tomamos de las manos y esas cosas y tenemos esos momentos emocionales de unión. No, encontramos la unidad cuando venimos a Jesucristo y todos decimos, ¿qué dice Jesús sobre esto? Vamos a ponerlo en práctica de la mejor manera posible. Solo así encontramos la unidad en Jesucristo y podemos ser una reprensión viviente para las ideologías del mundo que nos dividen hoy en día, reconociendo que incluso aquellos que tienen comunión con Dios continuarán necesitando limpieza del pecado. Juan asegura aquí al cristiano que Dios ya ha anticipado nuestra necesidad de perdón y lo ha provisto a través de la sangre de Cristo y del ministerio sumo sacerdotal de Jesús. Si continuamos en la luz, si yo camino en la luz, construyo mi vida en la luz, solo camino donde está la luz. Si hay luz aquí y hay oscuridad allá, no me desviaré por el camino oscuro. Y si todos buscamos caminar en la luz y acercarnos a la luz, tenemos la seguridad de que cuando tropecemos, y lo haremos, la sangre de Cristo nos limpiará de toda injusticia. Y entonces, como nos dice 1 Juan capítulo 5, podemos tener la seguridad de la salvación. Y muchos adventistas mueren sin tener la seguridad de la salvación. Podemos tener la seguridad de la salvación. Pero esta lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, afectará a la iglesia hasta el momento de la venida de Cristo. Mi esposa dice que tengo gran habilidad para deprimir a la gente, así que quiero deprimirlos por unos momentos. ¿Están de acuerdo? Deben entender esto. Dice Pablo a su joven protegido Timoteo que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque la gente será amadora de sí misma, amadora del dinero, jactanciosa, arrogante, abusiva, desobediente a sus padres, ingrata, impía, inhumana, implacable, calumniadora, libertina, brutal, odiadora de lo bueno, traicionera, temeraria, engreída, amadora de los placeres más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando su poder. Él dice, apártate de ellos. Entonces, ¿de quién está hablando Pablo aquí? ¿De la iglesia o del mundo? De la iglesia, que en los últimos días la iglesia estará dividida. Vimos anoche que habrá apostasía, que el hermano traicionará al hermano, que los hijos traicionarán a los padres, que surgirán falsos profetas, que habrá movimientos cismáticos, que el aumento de la iniquidad en la iglesia llevará a la pérdida del amor en su interior. La iglesia al final de los tiempos estará sin amor, dividida, llena de traiciones, llena de falsos profetas, llena de apostasía, llena de movimientos cismáticos. Eso es lo que leímos anoche. Y aquí tenemos la descripción de la iglesia en estos últimos días. Y hoy es el último día de la historia humana hasta ahora. Esta es la condición espiritual de la iglesia. Así que, incluso dentro de la iglesia va a haber oscuridad. No podemos esperar solo luz de la iglesia. Jesús camina frente a un candelabro en Apocalipsis 1, y si alguna vez has encendido una vela bajo un techo blanco pintado, ¿qué le sucede a ese techo después de cierto tiempo? Se ensucia, ¿verdad? Hay hollín. Así que toda vela da luz, pero también da hollín. Y esa es la condición de la iglesia humana.
damos luz y damos hollín. A veces en cantidades iguales, a veces damos más humo que luz, pero seguimos dando algo de luz. Y Jesús camina entre las velas, aunque estén dando hollín y humo, porque algo de luz es mejor que nada de luz. Continúa diciendo el apóstol Pablo: pero los malvados y los impostores irán de mal en peor, engañando a otros y siendo engañados. Ahora, aquí está hablando del mundo en general, así que vemos que en esta lucha entre la luz y la oscuridad, mientras construimos nuestras vidas en la verdad, hacemos la verdad en nuestras vidas, y si vivimos en la luz y tenemos comunión unos con otros, tenemos la seguridad de la salvación. Vemos que a nuestro alrededor la iglesia se está volviendo cada vez más moralmente en bancarrota y decadente, y la sociedad está empeorando, va de mal en peor, hacia la maldad. Y si no lo has notado, los guantes de la gran controversia ya se han quitado. Pon a tus hijos en la escuela pública y pronto descubrirás que los guantes se han quitado. Tus hijos volverán a casa preguntándose: ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? Esto se está promoviendo en nuestras escuelas públicas. Y los niños hoy en día ya no quieren ser heterosexuales, porque eso ya no está de moda. Necesitan identificarse con algo más. Tenemos escuelas públicas en América poniendo cajas de arena para gatos en los baños de las niñas, porque hay niñas que se identifican como gatos. Hubo un hombre que estaba haciendo burla de eso. Se presentó ante una junta escolar en Oregón y dijo: mi hija se identifica como una tortuga. Y por lo tanto solicito que la junta escolar ponga un terrario en cada aula calentado a 90 grados Fahrenheit para que mi hija pueda ir de terrario en terrario, de modo que siempre esté a una temperatura corporal ideal para una tortuga. Y la junta escolar lo miró con toda seriedad. Luego el presidente de la junta escolar le dice: hermano, vamos a tener que recomendar que esa pregunta sea remitida al departamento de mantenimiento. Pero no lo miraron y le dijeron: ¿estás loco? ¿Tu hija cree que es una tortuga? Bueno, en ese caso tenemos que proporcionarle un ambiente adecuado para una tortuga, fue lo que le dijeron. No, es absurdo, ¿verdad? Te preguntas si realmente esa niña es una tortuga, y si la atropello con mi auto, ¿me acusarían de asesinato? Porque no puedes asesinar a una tortuga, por definición. No puedes. ¿Me acusarían de asesinato por matar a una niña que se identifica como un gato? Si realmente es un gato, no puedes ser acusado de asesinato. Así que el sistema legal te enjuicia por no afirmar esta tontería de la identidad de género. Pero si actúas según esa tontería de la identidad de género, también te enjuiciarán. El sistema es una mentira tras otra tras otra. Continúa aquí sobre lo que está sucediendo en la iglesia. Porque vendrá el tiempo en que las personas no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Así que, una vez más, encontramos que al final de los tiempos, no solo la iglesia está llena de personas no santificadas, sino que la iglesia busca para sí misma predicadores que les enseñen lo que quieren oír, lo cual los aleja de la verdad de las Escrituras y los lleva hacia ideologías humanas y mitos humanos. Y eso también está sucediendo en la iglesia hoy en día. No voy a entrar en muchos detalles aquí, porque el tiempo sigue avanzando, pero eso está ocurriendo. Y luego encontramos que al final de los tiempos, mientras esta creciente oscuridad envuelve nuestro mundo, Pedro dice lo siguiente: ante todo, debéis saber que en los últimos días vendrán burladores viviendo según sus propias pasiones. Ahora hemos llegado a la santificación de la lujuria en nuestra nación. Lo llamamos orientación sexual. Diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Desde que murieron nuestros antepasados, todo sigue igual desde el principio de la creación. Ignoran deliberadamente este hecho, que por la palabra de Dios los cielos existieron hace mucho tiempo y una tierra fue formada del agua y por medio del agua, a través de la cual el mundo de aquel entonces fue inundado con agua y pereció. Así que en estos últimos 4 pasajes que acabo de mostrarles, vemos que al final de los tiempos, el mundo será activamente hostil hacia los seguidores de Jesucristo. El mundo no quiere la luz que proviene de los seguidores de Jesucristo. El mundo se burlará y mofará de los seguidores de Jesucristo y se burlarán del mensaje adventista.
Y cuando lo piensas, en 1 Corintios 15, versículos 20 y 24, cuando Jesús venga nuevamente, los demonios serán destruidos. No es solo cuando Jesús venga nuevamente que los muertos en Cristo resucitarán. Cuando Jesús venga nuevamente, las fuerzas del mal serán destruidas. Los demonios no quieren escuchar acerca de la segunda venida de Jesucristo. Cuando anuncias la venida de Jesucristo y trabajas para apresurar la segunda venida de Jesucristo, estás acelerando la destrucción de esos demonios. Por eso, el trabajo del Evangelio, el trabajo pastoral, el trabajo misionero, siempre enfrenta oposición demoníaca. Porque al avanzar el reino de Dios y llevar el Evangelio a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, estás adelantando el día en que Jesús volverá, y eso adelanta la destrucción de los demonios. Así que cuando hablamos de guerra espiritual, no es solo que ellos nos ataquen. Cuando proclamamos, como lo haremos esta tarde, algunos aspectos acerca de la segunda venida de Jesús, estamos en realidad desafiando a los demonios, diciéndoles su destrucción está cerca y estamos trabajando para apresurarla. Y eso es una buena noticia, pero nos lleva a una batalla. Entonces, Jesús es la luz resplandeciente en el mundo y se nos ordena ser la luz del mundo, pero luego vemos que hay una creciente oscuridad en nuestro mundo y cada uno de nosotros tiene que elegir día tras día si caminaremos en la luz que tenemos o si conoceremos la luz, pero preferiremos caminar en la oscuridad. Y si vamos a caminar en la luz, significa que vamos a construir en base a la verdad nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestros negocios, nuestras empresas. Estamos construyendo en la verdad. La estamos tejiendo en cada aspecto de nuestras vidas. ¿Tiene sentido para todos? Entonces llegamos a la oscuridad más profunda. Y no estamos hablando de los titanes de Tennessee aquí. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Desde el principio de la historia humana ha habido dos grupos opuestos, la mujer y la serpiente. La descendencia de la mujer versus la descendencia de la serpiente. Puedes preguntarte, ¿quién es la serpiente? Bueno, la mayoría de nosotros lo sabemos, pero para aquellos que no lo saben, explicamos la escritura con la escritura. El gran dragón fue arrojado, esa serpiente antigua llamada el diablo y Satanás, el engañador del mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que tenemos la lucha entre la serpiente, que es Satanás, y la mujer y la descendencia de la mujer. Y el apóstol Pablo identifica quién es la descendencia de la mujer. En Génesis capítulo 3, la palabra descendencia es singular y Pablo la aplica a Jesucristo en particular. Aquí en Gálatas 3 dice, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias en plural, como si se refiriera a muchos, sino que dice y a tu descendencia, refiriéndose a una sola persona, que es Jesucristo. Así que Jesús es la descendencia de la mujer. Satanás es la serpiente en esta lucha aquí. Pero la descendencia de la mujer también es la iglesia de Cristo. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y en su cabeza una corona de 12 estrellas. Y a lo largo de la historia de la salvación, la descendencia de la mujer, en plural, es decir, aquellos que son fieles a Dios, siempre han estado luchando contra Satanás, el príncipe de las tinieblas. Siempre ha sido así. Comenzamos en Hebreos 11:4 con Abel y Caín. Abel caminó en los pasos de su Padre Celestial. Se dice que Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, y a través de esto recibió aprobación como justo, Dios mismo dando aprobación a sus dones. Él murió, pero a través de su fe aún habla. Abel caminó en los pasos de su Padre Celestial, en el camino de la cruz, y se identificó con el Cordero de Dios, inmolado desde la fundación del mundo. Y la línea fiel de Abel murió, fue reemplazado por Set en Génesis 5. Esta línea justa vio una longevidad increíble, como Matusalén, Enoc. Enoc no murió, sino que fue llevado al cielo. Estuvo con Dios, ya no estaba porque Dios lo llevó, dice Génesis 5:24. Él tuvo un hijo llamado Matusalén, la persona que vivió más que cualquier otra en la historia humana, más de 900 años. Su nombre es una profecía que significa cuando él muera, vendrá.
¿Qué iba a venir? El diluvio. Justo después de que Matusalén muriera, vino el diluvio. Así que mientras Matusalén estaba vivo, todos sabían que había esperanza. La probación no se había cerrado, pero cuando Matusalén murió, todos sabían que cuando él muera vendrá el fin. Así que cuando Matusalén murió, su vida y su muerte fueron una ilustración viviente en la verdad de la predicación de Noé. Luego llega Noé, quien fue el único justo en su generación. Y en Juan 8:44, Jesús habla a los judíos que lo atacaban. Él dice, ustedes son de su padre el diablo y eligen hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla según su naturaleza porque es mentiroso y padre de la mentira. Así que Caín caminó en los pasos de Satanás, su verdadero padre, quien fue un asesino y un mentiroso desde el principio. Sus descendientes se alejaron de la presencia de Dios y en lugar de dispersarse por toda la tierra, eligieron construir ciudades. Se gloriaron en las obras de sus propias manos. Se olvidaron de Dios en el proceso hasta que llegaron a Lamec, quien introdujo tanto el asesinato como la poligamia en la experiencia humana. Y a pesar de las advertencias de Dios de no unirse en yugo desigual con los incrédulos, los descendientes de Set se casaron con los descendientes de Caín. Así que cuando llegas a Noé, en Génesis 6, solo queda una persona justa en la tierra. ¿Y quién es esa persona? Noé. Sem, Cam y Jafet no son contados entre los justos, ni la esposa de Noé, ni las tres esposas de Sem, Cam y Jafet. Dice que solo Noé era justo en su generación, y debido a que el plan de salvación ahora dependía de la supervivencia de un solo hombre, Noé, Dios decide poner fin a la experiencia humana y tenemos el diluvio. Y podrías decir, bueno, ¿por qué Dios permitiría el diluvio? ¿Por qué Dios mataría a tanta gente? Dios es luz, en Él no hay oscuridad. ¿Por qué el genocidio no se considera oscuridad? Dice que el Señor vio que la maldad de la humanidad era grande en la tierra, que toda inclinación de los pensamientos de sus corazones era solo maldad continuamente. Así que quiero que imaginen algo. Tienes una hija de 16 años, es capturada por traficantes de personas. ¿Qué deseas como padre? Deseas una de dos cosas. Señor, tráela de vuelta a casa hoy o déjala morir hoy. Pero no permitas que viva los próximos 10 años en un infierno viviente. Es decir, un padre amoroso desea la muerte de un hijo atrapado en una situación inescapable de dolor indescriptible. No es la acción de un monstruo en el cielo lo que provoca el diluvio. Es un Padre Celestial que dice, todos estos son mis hijos. Su sufrimiento no tiene salida. Es un acto misericordioso ponerle fin. Así que Dios es un Dios de misericordia. Él permite esto, trae este diluvio sobre la tierra, porque esa es la única manera en que el sufrimiento humano indescriptible puede llegar a su fin. Y después del diluvio llegamos a este hombre, Nimrod. Cus fue el padre de Nimrod. Él fue el primero en la tierra en convertirse en un poderoso guerrero. Fue un poderoso cazador ante el Señor. Algunas versiones dicen contra el Señor. Por eso dice, como Nimrod, un poderoso cazador ante el Señor. El comienzo de su reino fue Babel o Babilonia, Erech y Akkad. Todas ellas en la ciudad de Sinar, que es el actual Irak. Hay muchas cosas que podemos decir sobre Nimrod hoy, pero no diremos demasiado, solo algunas cosas. Primero, la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento que era usada en la época de los apóstoles, dice que él fue un poderoso cazador contra el Señor. Así que los judíos en la época de Jesús no entendían a Nimrod como un poderoso cazador ante Dios, sino como un cazador poderoso en contra de Dios. No se lo veía de manera positiva. ¿Y por qué Nimrod es visto negativamente? Porque tenía un reino, ¿verdad? Si eres rey, eres un monarca, ¿es correcto? ¿Qué significa la palabra monarca? Un gobernante. Mono significa único o singular. Arche significa cabeza. Un monarca es un gobernante único. Lo que esto está diciendo es que Dios hizo a Adán para que fuera su virrey en la tierra. Se nos dio el dominio sobre la tierra, pero somos responsables ante Dios de cómo usamos los recursos de la tierra.
Pero cuando tienes un monarca y una monarquía, estás diciendo que el hombre, el gobernante supremo, no es responsable ante Dios en absoluto. Es solo el rey, solo el gobernante, solo el monarca, y Dios queda fuera del panorama. ¿Me siguen? Así que esta es la razón por la cual la llegada de la monarquía es la llegada del humanismo secular, que dice que no hay un Dios allá afuera. Nosotros resolvemos nuestros propios problemas. No somos responsables ante nadie. Hacemos lo que queremos. Y con Nimrod tenemos la llegada del paganismo moderno. Su reino fue Babel. La palabra Bab-Ilu significa puertas de Dios. Significa que los dioses están de alguna manera distantes, pero ahora los hombres son supremos y soberanos en los asuntos de los hombres en la tierra. Así que con Nimrod tenemos la llegada del humanismo, la llegada del deísmo y la llegada del paganismo. Ahora, el paganismo fue diseñado para luchar contra la fe en el Mesías. Escuchen esto con atención, hermanos y hermanas. Si aceptamos la mentira de Satanás, ciertamente no morirás. Entonces las consecuencias del pecado no son la muerte, porque no vas a morir. Y si el pecado no lleva a la muerte, entonces no necesitas un Mesías. Así que la mentira original te enseña que no tienes necesidad de un Salvador. El paganismo antiguo fue el espiritismo moderno en su infancia, y el paganismo antiguo y el espiritismo moderno están construidos sobre la misma mentira, la inmortalidad del alma. Esta es la mentira fundamental que sostiene el Islam, el catolicismo, el paganismo, el hinduismo, el budismo y el animismo. Todas estas grandes religiones en la historia de la Tierra y en nuestro mundo actual han abrazado la mentira básica de la inmortalidad del alma. Como tal, todas estas son religiones satánicas que luchan contra nuestra necesidad y nuestra fe en el Mesías de Dios, quien fue enviado para tratar el problema del pecado. El secularismo es otro tipo de mentira. Está basado en la mentira de que no hay nada más allá de esta vida. Y si no hay nada más allá de esta vida, entonces no necesitamos un Salvador que te dé vida eterna. Así que tanto el secularismo como todas estas otras religiones provienen en última instancia de Satanás. Ahora, cuando Nimrod murió, se decía que su espíritu se había vuelto inmortal y que voló hacia el sol para convertirse en el Señor del cielo. Su esposa sobreviviente afirmó que su vientre fue milagrosamente impregnado por un rayo del sol y el hijo resultante, llamado Tamuz, se convirtió en el dios sol. Esta fue la primera trinidad falsa: Nimrod, el dios sol; Semiramis, la diosa luna, la reina del cielo; y Tamuz, la estrella brillante de la mañana o el Mesías falso. Esa trinidad falsa se ha extendido por muchas partes del mundo. Les daré algunos ejemplos: Israel, Fenicia, Babilonia, Asiria, Grecia, Roma, Egipto, India, China, México, Escandinavia. Esa trinidad falsa ha volado por todo el mundo y proviene originalmente de Nimrod y de Satanás, insertando el paganismo en la experiencia humana como un sustituto del Evangelio. La astrología moderna es una forma de paganismo que abraza todas las formas del ocultismo. Su autor es Satanás, quien una vez fue Lucifer, el brillante o iluminado. Los guías espirituales de los astrólogos de hoy no son más que demonios. Los dioses estelares principales de los paganos son los dioses de la astrología, que en el pensamiento pagano se cree que son solo emanaciones del único Dios verdadero, que es el Dios Sol, el gobernante del zodíaco, y se cree que Él controla tu vida. Y hoy estas mentiras de Satanás, esta oscuridad de Satanás, son omnipresentes. Impactan cada aspecto de nuestra cultura. Está en nuestro entretenimiento, está en nuestros libros, está en nuestra música, está en el crecimiento masivo del ocultismo, una mezcla de prácticas paganas y en la ideología transgénero. Satanás ya no se esconde. Sin embargo, su acto culminante, cuando la oscuridad está en su punto más profundo, la última y abrumadora ilusión será impersonar la segunda venida de Cristo mismo. Vamos a pasar unos minutos mirando eso. Segunda de Corintios 11:14 dice: no es de extrañar, pues, que Satanás se disfraza como ángel de luz. La hermana White habla de esto de esta manera. Ella dice: Satanás hará maravillas ante los hombres para hacer que el mundo crea que Él es Cristo, que ha venido la segunda vez a nuestro mundo. Se transformará en ángel de luz, pero aunque lleva la apariencia en todos los aspectos, en lo que respecta a la apariencia, Él no es Cristo.
Ahora, Jesús nos advirtió en Mateo 24, falsos mesías y falsos profetas aparecerán y producirán grandes, ¿qué? Señales y prodigios. Esa palabra prodigios es la misma palabra que maravillas. Así que señales y maravillas, tengan eso en mente. Él producirá grandes señales y maravillas para desviar, si es posible, aún a los escogidos. ¿A quién intenta engañar Satanás al final de los tiempos a través de señales y maravillas? A los elegidos de Dios. Tengan eso en mente. Segunda de Tesalonicenses 2 habla sobre la parusía de Cristo y la parusía de Satanás. La palabra parusía significa la venida o la aparición. Y dice allí, y entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esa palabra venida es la venida de Cristo, es la parusía de Jesús. Luego dice, aquel inicuo cuya parusía será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Recuerden eso, poder, señales y prodigios mentirosos. Así es como engaña al mundo. Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y Pedro describe el ministerio de Jesús en Pentecostés de esta manera. Ustedes, israelitas, escuchen lo que tengo que decir. Jesús de Nazaret, un hombre atestiguado por Dios con hechos ¿de qué? De poder, maravillas y señales. Son las mismas tres palabras. Que Dios hizo a través de él entre ustedes, como ustedes mismos saben. Vamos a juntar todo eso. Mateo 24, versículo 24. Jesús advierte sobre falsos profetas y falsos cristos, que harán señales y prodigios, o una mejor traducción, ya que es la misma palabra, señales y maravillas. La apariencia de Satanás es poder, señales y maravillas mentirosas. El ministerio de Jesús se describe en las mismas tres palabras, poder, maravillas y señales. La diferencia es que la venida preadventista de Satanás, cuando busca engañar a los elegidos de Dios, tiene poderes y señales y maravillas que se parecen y huelen y suenan y se sienten como el ministerio terrenal de Jesucristo, pero es una mentira. ¿Me siguen? Esa es la razón por la cual no basamos nuestra fe en milagros, porque los milagros desvían. Satanás puede hacer que tengas enfermedades increíbles. Satanás puede sanarte milagrosamente de tus enfermedades. No confiamos en milagros para nuestra fe, porque Satanás engaña a través de los milagros. Él no puede imitar la palabra de Dios, pero puede imitar los milagros. Así que leamos sobre la venida de Satanás con más detalle. En El conflicto de los siglos, no me gusta poner texto así, pero lo he hecho hoy. Como el acto culminante en el gran drama de la decepción, Satanás mismo impersonará a Cristo. La Iglesia ha profesado durante mucho tiempo esperar la venida del Salvador como la consumación de sus esperanzas. De hecho, los musulmanes están esperando el regreso de Jesús. Muchos budistas están buscando el regreso de un maestro elevado. Muchos judíos están esperando el regreso del Mesías. Los católicos están esperando el regreso de Jesús y también los protestantes. Más de la mitad del planeta Tierra está esperando la llegada de una figura celestial. Por eso estamos todos propensos, estamos preparados para el engaño. Ahora el gran engañador hará que parezca que Cristo ha venido. En diferentes partes de la tierra, Satanás se manifestará entre los hombres como un ser majestuoso, de deslumbrante brillantez, que se asemeja a la descripción del Hijo de Dios dada por Juan en Apocalipsis. La gloria que lo rodea no tiene comparación con nada que los ojos mortales hayan visto hasta ahora. El grito de triunfo resuena en el aire. ¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido! La gente se postra en adoración ante Él, mientras Él levanta sus manos y pronuncia la bendición sobre ellos, como Cristo bendijo a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y tranquila, pero llena de melodía. En tonos gentiles y compasivos, presenta algunas de las mismas verdades celestiales que el Salvador pronunció. Sana las enfermedades de la gente y luego, en su carácter asumido de Cristo, afirma haber cambiado el sábado por el domingo y ordena a todos que santifiquen el día que Él ha bendecido. Declara que aquellos que persisten en mantener sagrado el séptimo día están blasfemando su nombre al negarse a escuchar a sus ángeles, que les envían luz y verdad.
Esta es la fuerte y casi abrumadora ilusión, pero el pueblo de Dios no será engañado. Más adelante en el mismo capítulo, las enseñanzas de ese falso Cristo no están de acuerdo con las Escrituras, no según señales y maravillas, sino según las Escrituras. Su bendición, es decir, la bendición de Satanás, se pronuncia sobre los adoradores de la bestia y su imagen, la misma clase sobre la cual la Biblia declara que se derramará la ira pura de Dios. Y además, a Satanás no se le permite imitar la manera de la venida de Cristo. El Salvador ha advertido a su pueblo contra el engaño en este punto y ha predicho claramente la manera de su segunda venida. Hablaremos de eso esta tarde. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y maravillas, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Por tanto, si les dicen, he aquí está en el desierto, no salgan. He aquí está en los aposentos secretos, no lo crean. Porque así como el relámpago sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Nadie puede imitar el relámpago. He descubierto que donde quiera que vayas en el planeta Tierra, si ves relámpagos, todos saben que es un relámpago. No puedes imitar el relámpago. Esta venida no hay posibilidad de imitarla. Será universalmente conocida, testificada por todo el mundo. Solo aquellos que han sido estudiantes diligentes de las Escrituras y han recibido el amor de la verdad estarán protegidos de la poderosa ilusión que captura al mundo. Esta es la última decepción, el momento más oscuro en la historia de la tierra, cuando Satanás aparece como un brillante ángel de luz e imita la venida de Cristo. ¿Y qué hay de nosotros hoy? A medida que la oscuridad se acumula y afecta a nuestras familias, lastima nuestros matrimonios, impacta nuestras congregaciones, a medida que la oscuridad creciente proyecta sombras cada vez más largas sobre nuestra sociedad, a medida que nuestra propia lucha con la oscuridad del pecado se intensifica en los últimos días de la tierra, ¿caminaríamos en la luz cada vez más brillante de la segunda venida? La mayoría de los cristianos miran hacia atrás al Calvario, pero con cada día que pasa el Calvario se aleja más en el pasado y las sombras se alargan, pero como adventistas caminamos en la luz cada vez más brillante de la segunda venida, que se acerca cada día, y la verdad, la luz y la gloria de la segunda venida deberían darnos más y más luz día a día. No estamos llamados a caminar en las sombras cada vez más largas. Estamos llamados a caminar en la luz cada vez más brillante de la segunda venida de Jesucristo. Hoy profesaremos caminar en la luz mientras preferimos en privado la oscuridad y las obras de la oscuridad. ¿O realmente elegimos caminar en la luz y hacer y construir y vivir la verdad de las enseñanzas de Jesús en nuestras vidas profesionales y personales y tener comunión unos con otros y con Jesús como la luz del mundo? Esa es nuestra elección hoy. Así que, en conclusión, un par de cosas aquí. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Clamen a Él mientras está cerca. Deje el malvado su camino y el injusto sus pensamientos. Que regrese al Señor para que tenga sobre ellos misericordia. Y a nuestro Dios, porque Él hará perdonar. Así que si el Espíritu Santo te ha hablado hoy y te ha dicho, hay oscuridad en tu vida, hermano o hermana, esta es una promesa de Dios para ti. Mientras estés vivo, mientras sea de día, trabaja las obras de aquel que nos envió y apártate del pecado. Y si el Espíritu te ha convencido de un pecado particular en tu vida, no endurezcas tu corazón, sino apártate de ese pecado hoy. Cuando llegues a casa, arrodíllate junto a tu cama y confiesa ese pecado ante Dios y recibe por fe el perdón de Dios y pídele la gracia y la fuerza para superar ese pecado y esa inclinación malvada en tu vida para siempre. No dice que Él pensará en tener misericordia de ti, dice que tendrá misericordia de ti. Isaías 1:16. Lávense, purifíquense, quiten el mal de sus obras de delante de mis ojos y dejen de hacer el mal. Así que no solo debemos entregarnos, como dice en Isaías 55, a ayunar, orar y buscar al Señor mientras puede ser hallado, sino que también debemos elegir positivamente apartarnos y renunciar a toda oscuridad conocida en nuestras vidas.
Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad en absoluto. A todos los que creyeron les dio poder de hacerse hijos e hijas de Dios. Si soy un hijo de Dios, entonces no puede haber oscuridad en mi vida. Esa es mi ascendencia espiritual, es mi derecho de nacimiento espiritual, es lo que Dios está buscando de mí en mi vida como su hijo, es lo que está buscando en ti, en tu vida. Nos apartamos de la oscuridad y pedimos que nuestras vidas se llenen solo con la luz de la bondad, el carácter y la misericordia de Dios. Debemos trabajar las obras de aquel que me envió mientras es de día, volviendo al círculo completo de donde comenzamos nuestro viaje hoy. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Quiero invitarte hoy a recomprometerte con Dios, que haremos todo lo posible para aliviar el sufrimiento humano siempre que y donde sea que lo encontremos. Hagan saber a la gente que la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Jasper es un lugar de esperanza para los que sufren en esta comunidad, donde personas de todos los trasfondos pueden venir y encontrar sanación, esperanza y salud para el futuro. Así que comprometámonos a hacer esto. Eso significa dar nuestro tiempo. Es fácil dar dinero, es fácil dar un cheque. Lo difícil es dar tu tiempo. Pero eso es lo que importa. La gente quiere una conexión humana, alguien que se siente y los escuche. Hagan saber a la gente que los seguidores de Jesucristo alivian el sufrimiento humano donde quiera y siempre que se encuentren con Él. Y el último texto para hoy. Sé que Arnold me está haciendo señas desde atrás. Dice, tenemos una cena a la cual asistir. Muy bien, gracias hermano Arnold. Gracias por recordarme. Nuestro último texto para hoy, este es Pablo. Ha sido rechazado por los judíos de esta ciudad particular en Hechos 13. Y él dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto por luz para los gentiles, para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Ese versículo fue pronunciado primero en Isaías sobre el pueblo de Dios Israel. Luego fue aplicado por Simeón sobre el niño Cristo cuando Simeón fue llevado a él en el templo. La tercera vez que se aplica este versículo de Isaías es a la iglesia de Dios, que estamos llamados por Dios para hacer luz para los gentiles, para que llevemos salvación hasta los confines de la tierra. Quiero desafiarte hoy a comprometerte a llevar salvación hasta los confines de la tierra. Piensa en lo que vas a hacer como iglesia. Quizás vas a apoyar un misionero, o tal vez tú vas a ser un misionero. Quizás quieras apoyar a la radio adventista o a Hope TV, pero haz algo en la gran controversia para llevar luz hasta los confines del mundo. Todos pueden hacer algo. En AFM decimos hora da B. Todos pueden hacer una de esas tres cosas. Hemos recorrido un largo camino hoy, ¿verdad? Hemos llegado lejos. No estoy